Como si estuviese en tu casa. Buenas noches. Pilar González, masa encefálica del Partido Andalucista, ¿no? Secretaria General, yo aspiro a que la materia gris del Partido Andalucista la compongamos entre muchos y muchas. Tienes que trabajar mucho, ¿eh? Tengo mucho trabajo, sí. Pilar, ¿tú dónde naces? ¿Qué ciudad? Nazco en Mérida, en Badajoz, en Extremadura, y vivo allí hasta los 18 años, hasta que quiero ir a la universidad. Y en ese momento yo realmente quería ir a Salamanca, a estudiar en Salamanca, porque mis compañeras del colegio se iban a Salamanca. Estudiaste la educación general básica, la hiciste allí la EGB y el BUP antiguo. En Mérida. Sí. Y después marchas a Sevilla para estudiar, ¿qué? Bueno, para estudiar geografía e historia, soy licenciada en historia. Realmente quería ser arqueóloga, por aquello de un poco la novela de la arqueología, la magia. Y al final, bueno, pues la opción era geografía e historia, estudié historia y me hace muy feliz. La historia es mi vocación primera y creo que será mi vocación última también cuando pase la política. Pilar, cuando tenía 7, 8 añitos, cuando habitualmente los abuelos nos preguntaban, oye, Pilar, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Tú qué contestabas a eso? Pues yo creo que durante un tiempo quise ser azafata, azafata de avión, además, por aquello de volar, ¿no? Me parecía siempre algo inalcanzable. Y luego, pues no sé, supongo que quise ser... Bueno, hubo un tiempo en el que quise ser misionera también, porque mi colegio era de monjas y esas cosas. Y a mí el compromiso con la gente que pasaba necesidad siempre me interesaba. Y bueno, fantasías un montón. He sido siempre un poco peliculera para todas estas cosas. ¿Recuerdas cómo ganas tu primer dinero? Sí, dando clases particulares. Estaba yo todavía estaba en el colegio. Era buena alumna y le daba clases de francés a gente de cursos menores que yo y con eso me ganaba mi primer dinero, efectivamente, dando clases particulares de francés. ¿Procedes de una familia humilde? ¿A qué se dedicaban tus padres? Al campo, mi familia sí, modesta, y mi padre trabajaba en el campo, porque su familia eran labradores en Extremadura, pues secano, olivo, vides, trigo, y en ese contexto me he criado. En el mundo de la política, ¿cómo entras? ¿Quién te invita? Pues verás, hay una vocación por lo público antes que por la política. Quiero decir, hay una tendencia o una inclinación a las cosas de la comunidad, a las cosas que se comparten, y eso empieza pues desde la universidad. Yo soy delegada de facultad durante 2 años en la Facultad de Historia en Sevilla, y a partir de ahí me empieza a interesar las cosas que pasan, la realidad. Empiezo a pensar que es mejor intervenir que quedarse mirando, ¿no? Y a partir de ahí arranca las ganas de participar, de cambiar la realidad, el célebre interés por cambiar el mundo que uno tiene cuando tiene 20 años y estas cosas. Eso es antes que la política. La política viene después, porque en ese momento en la Universidad de Sevilla había un movimiento estudiantil muy poderoso en los años 80. Fundamos una cosa que se llamaba CADUS, Consejo de Alumnos del Distrito Universitario de Sevilla. Un movimiento estudiantil, una movida muy interesante, ¿no? Y ahí teníamos el compromiso de que ningún representante estudiantil militara en ningún partido político, por aquello de preservar la independencia del movimiento estudiantil. Pero cuando eso termina, en el año 85, pues algunos amigos míos se meten en política. De hecho, bueno, de aquel grupo pues ha salido gente de casi todos los partidos políticos, no de todos, pero después me los encuentro en diferentes partidos políticos, ¿no? Y a partir de ahí pues doy un paso hacia la política. En aquel momento en el CDS, fíjate, una aventura también interesante, ¿no? Y ¿Estaba Adolfo Suárez? Estaba Adolfo entonces, Suárez, ¿no? sí, bueno, Adolfo Suárez, había un elenco, Adolfo Suárez, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Punset, Raúl Morodo, en fin, había un elenco de personajes muy interesantes, ¿no? Y eso dura un tiempecito porque el CDS realmente, bueno, ahí no hago, en fin, iba de vez en cuando a una reunión, hacía algún tipo de trabajo, y va languideciendo esa opción, ¿no?
Y en ese momento yo me dedico a mi vida profesional, trabajo en una editorial de libros de texto, dirijo una editorial de libros de texto en Andalucía. Y a partir de ahí, trabajando, intentando explicarle a los estudiantes andaluces parte de la historia de Andalucía, de la cultura andaluza, es como leo obras de Blas Infante. Y eso se mezcla por un lado y por otro lado, amigos míos que ya estaban en el PA, en el Partido Andalucista, pues me invitan a ir a algunas reuniones y demás, y acabo en esta casa, efectivamente. ¿Conociste a Rojas Marcos? Conocí a Rojas Marcos en Sevilla, efectivamente. ¿Y a Pedro Pacheco? A Pedro Pacheco lo he tratado mucho menos. Me lo han presentado alguna vez, pero él no, a mí no me recuerda, seguro. Evidentemente él era entonces una persona muy importante, ¿no? Tengo más relación fundamentalmente con la gente del Partido Andalucista en Sevilla, con Rojas Marcos, con Luis Uruñuela, con Diego de los Santos, en fin, un grupo de gente también extraordinario. ¿Ha habido gente que han intentado matar al Partido Andalucista? Sí. ¿Con nombres propios? Sí, con nombres ¿Para ti propios. quién ha hecho más daño al partido? Bueno, hubo un tiempo en el que el Partido Socialista, en los años de la transición inicialmente, el Partido Socialista era feroz con el Partido Andalucista. Es más, sé que se produce una conversación que me ha contado alguno de los protagonistas de esa conversación, en el que alguien del Partido Socialista, alguien con mucho poder en el Partido Socialista, le dice a alguien del Partido Andalucista: o sois o vosotros o nosotros. Y hay quien nos quiere matar, ¿no? Y bueno, también internamente ha habido un afán devorador a veces dentro del propio Partido Andalucista, que yo creo que afortunadamente estamos pudiendo resolver en este momento. ¿Por qué ha calado un partido nacionalista como el BNG, por ejemplo, o CiU en Cataluña, o el PNV en Euskadi, aquí en Andalucía, o en las Islas Baleares, que también tienen un peso importante, en Canarias? ¿Por qué en Andalucía no, Pilar? Ahí esa es una pregunta muy interesante, porque yo creo que el pueblo andaluz que existe, yo no tengo ninguna duda de que existe, tiene escasa conciencia, sí tiene sentimiento. Es muy fácil encontrarte andaluces en cualquier parte de nuestro territorio que se sienten andaluces, que se sienten andaluces antes que españoles o que se sienten tan andaluces, se sienten. Sí. El sentimiento existe. Ahora, ese paso más que significa la conciencia política, es más, está muy desvaído en el conjunto de la sociedad andaluza. Entonces ahí hay una tarea para el Partido Andalucista en el medio y en el largo plazo, una tarea tan importante como las tareas habituales de un partido, la de presentarse a las elecciones y estas cosas. Generar la conciencia de pueblo entre los andaluces es un camino no solo para el Partido Andalucista, yo creo que es un camino para el propio pueblo andaluz. Ten en cuenta, por otra parte, que al Gobierno de Andalucía no le ha interesado nunca potenciar la identidad de Andalucía, la cultura de Andalucía, la historia de Andalucía. Pues ya llevamos muchos años de democracia y no se ha trabajado en la escuela con mucha naturalidad, como sí se ha trabajado en Cataluña, en el País Vasco, en las Islas Baleares, en Galicia. Sí que se han trabajado los elementos culturales que tienen esos pueblos. Aquí no lo sabemos. Aquí apenas se ha trabajado la cultura andaluza, la identidad andaluza, esa diversidad que nos enriquece como a ningún otro pueblo en el Estado español, ¿no? En tiempos, además, de globalización, de culturas diferentes que comparten un mismo espacio, los andaluces estamos mejor preparados que nadie para entender ese mundo. Pero no le ha interesado al Gobierno de Andalucía. Andalucía, Pilar, Andalucía, teniendo los recursos que tiene Andalucía, como todos bien sabemos, ¿por qué cuando vemos el escalafón en datos económicos, cualquier tipo de datos, en sanidad, etcétera, etcétera, el número de paros, ¿por qué somos los últimos que incluso Andalucía, Extremadura, se ha puesto por delante de Andalucía? ¿Qué pasa? Y así durante 30 años. Así durante 30 ¿Por qué? años. Esa es un elemento triste para mí, ¿no? Así, bueno, en el origen, porque es que estábamos muy atrás. Andalucía parte de un déficit importantísimo en infraestructuras, en sanidad, en educación. Ese puede ser el origen. Lo triste es que durante 30 años eso no se ha modificado. Sí se han modificado las condiciones generales. Es verdad que ahora vivimos mejor que hace 30 años. Pero también es verdad que los pueblos que nos rodean, las comunidades que nos rodean, viven mejor, también han avanzado. La distancia que nos sigue separando es la misma. Al final del franquismo, Andalucía era efectivamente la que tenía más personas en paro, la que tenía 2 millones de andaluces fuera de Andalucía emigrantes, la que tenía mayores dificultades económicas, más atraso.
bien Poco ha cambiado, ¿eh? por eso te digo, un alto índice de analfabetismo, etcétera. Eso se mantiene, bueno, afortunadamente analfabetos hay menos, pero sigue habiendo analfabetos en Andalucía en el siglo XXI. Es durísimo que esa condición exista y que los andaluces se conformen, no tengan ganas de remover los cimientos de esto y de darle la vuelta a la situación, ¿no? Seguimos estando los primeros en el índice del paro. Ya el último dato, el del mes de agosto de hace un mes, vaya, estamos en septiembre. En Andalucía se destruye empleo en mayor cantidad y a más velocidad que en el conjunto de España. De cada 4 nuevos parados, 1 es andaluz. Los otros 3 se reparten entre 16 comunidades autónomas, pero 1 es andaluz. Y la gente se conforma, a mí eso me dan ganas de alguna manera agitar, en el sentido positivo de la palabra, agitar las conciencias de los andaluces. Tal vez esto sería completamente diferente de tener el BEA, por ejemplo, una importante representación en Madrid, como tienen los vascos, los catalanes o los gallegos. Por cierto, me parece a mí que los presupuestos del Estado lo van a decir los gallegos, con el voto del BNG. Por eso te digo de la fuerza que puede tener un partido importante, ¿no?, en Madrid. Es que yo creo que tenemos que transmitirle a los andaluces esa necesidad, esa importancia de que haya andaluces que ejerzan como andaluces en el Congreso de los Diputados. Mira, para los diputados y diputadas que son del PP o que son del PSOE, Andalucía es su punto de partida, es desde donde salen para llegar al Congreso de los Diputados. Para nosotros, Andalucía es el objetivo, no el punto de partida, el objetivo. Con lo cual, no tenemos amarras de otro tipo para defender los intereses de Andalucía. Yo lo he dicho hoy mismo, si no se resuelve la cuestión de la deuda histórica, le vamos a pedir a los diputados elegidos en Andalucía que voten en contra de los presupuestos generales del Estado. A los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular que representan a ciudadanos andaluces. Yo creo que ellos deben entender la necesidad que tiene Andalucía de resolver la deuda histórica. Deben saber que eso responde al interés general. Luego, si no se resuelve la deuda histórica, oiga, ustedes son andaluces, no apoyen unos presupuestos generales del Estado que no resuelven la deuda histórica de Andalucía. Pero sabe bien que se la reclamaba al gobierno de Aznar. Claro, eso sí, cuando estaba el PP, recursos ante el Tribunal Constitucional, en fin, todo tipo de manifestaciones, alaracas. ¿Y ahora? Y ahora nada, ahora sordina, tranquilidad, bueno, no solo ahora, desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero, la anterior legislatura. Es que fuera de Andalucía nadie sabe nada de la deuda histórica, nadie. Y fíjense un dato, el 10 de agosto, el 9 de agosto, vencía el plazo establecido en el Estatuto de Cataluña para resolver su sistema de financiación. El 10 de agosto ya lo sabíamos en toda España. Ya se habían encargado los partidos catalanes de que supiéramos en todo el Estado que se había incumplido el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 27 años. Llevamos esperando que se resuelva la deuda histórica de Andalucía desde el Estatuto de 1981 y no lo sabe nadie. Fuera de Andalucía nadie. Y en Andalucía muy poquito. Eso, cuando en Madrid gobierna el PP, entonces hacemos un poquito de ruido en Andalucía, ¿no? Ahí yo creo que el Partido Andalucista ha mantenido la coherencia siempre, exigiendo con la misma firmeza a unos y a otros que resuelvan el problema. Bueno, tenéis por delante todavía con casi 2 años y medio largo para ir preparando ya las próximas elecciones. Vuestro objetivo es, bueno, las primeras, las municipales, las más cercanas. Llegas al partido para presidir, para ser la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, imagino. ¿Será así? Sí, ese es uno de mis objetivos. ¿Será así? ¿Qué partido te has encontrado, Pilar? Me he encontrado un partido herido. Después de los resultados de las últimas elecciones, hemos sufrido y esas cosas se notan. Esas derrotas son difíciles de asimilar, pero afortunadamente creo que también hemos entre todos despertado de esa pesadilla y hemos dicho, bueno, vamos a continuar hacia adelante. El Partido Andalucista tiene una historia detrás que nos avala. Sin el Partido Andalucista, solo un detalle, sin el Partido Andalucista en los años de la transición, Andalucía sería, con el mayor de los respetos, Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura. Hay un elemento en ese momento que es el Partido Andalucista que conecta con la energía del pueblo andaluz y se consigue lo que no ha conseguido ninguna otra comunidad, acceder a la autonomía por la vía establecida en el artículo 151 de la Constitución. Nadie más, ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Galicia, solo Andalucía lo ha conseguido. Y en ese momento el Partido Andalucista tiene un papel decisivo. Es verdad que las circunstancias ahora son diferentes, pero pretendo recuperar esa energía inicial de los andalucistas, ese compromiso, esa conexión con la gente de Andalucía.
Yo sé que es muy difícil y tengo los pies en la tierra. Ujú. Por eso ando recorriéndome Andalucía. Voy a estar todos los meses en todos los territorios de Andalucía para estar cerca de la gente. Y tenés que conseguir todo lo que acabas de decir sin dinero y sin medios de comunicación. Sí. Por lo tanto, ¿qué fórmula vais a aplicar para llegar a los pueblos, al ciudadano? Mucho boca a boca y mucha cercanía a la gente. Es verdad que los recursos económicos son escasísimos y las dificultades muy grandes en ese terreno, ¿no? Y es verdad también que la presencia de los medios de comunicación es muy escasa porque se deriva, bueno, del funcionamiento del sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay otras maneras de actuar en política. La política no ha sido siempre los medios de comunicación y el dinero, no nace así, nace de otra manera, nace en la calle, nace entre la gente, con mucha cercanía, con mucho boca a boca, con mucha imaginación. Yo en estos días que ando recorriéndome incluso el trabajo que he estado haciendo hoy con mis compañeros en Ayamonte, les decía, bueno, donde haya un colectivo que tenga problemas, una asociación, una entidad, un grupo de personas, ahí quiero que esté alguna mujer o algún hombre del Partido Andalucista, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades, para escuchar siempre, para intentar proponer alternativas, remedios, soluciones, o para alzar la voz junto a esa gente. Pero ahí quiero que esté el Partido Andalucista. Vamos a trabajar en la calle. Es más barato trabajar en la calle y creo que lo que me interesa es la cercanía con los ciudadanos de Andalucía. Me interesa no solo como andalucista, me interesa como política. Cada vez es más grande la distancia que separa a la gente de los políticos, a los ciudadanos de los políticos. Y yo creo que es que ahí nos hemos... un punto de autocrítica que yo lo hago, la pena es que no oigo a nadie más que lo haga. Yo ya lo he hecho en el Parlamento de Andalucía, incluso en la legislatura pasada, ¿eh? Esa necesaria autocrítica de, oiga, ¿por qué pasa esto? Debe preocuparnos que las personas no participen, ni siquiera en los comicios, en las elecciones. Tal vez nos hemos alejado mucho los políticos de los ciudadanos, nos hemos empeñado en hablar un lenguaje que la gente no entiende. Yo no quiero trabajar así, yo quiero trabajar de otra manera. Bien. ¿Te has encontrado en Huelva gente con ilusión? Sí. Me refiero al PA. Sí, me he encontrado en Huelva un partido andalucista con buena salud. Vamos a intentar que la salud mejore todavía, pero me he encontrado a gente con muy buena salud. Creo que el secretario provincial y el equipo que dirige el partido en la provincia de Huelva son personas con ilusión, con capacidad, con energía, que no nos damos por vencidos. Por eso no estamos vencidos, porque no nos hemos dado por vencidos nunca. Y son compañeros que tienen capacidad para sacar este proyecto adelante. Me he encontrado a concejales, a antiguos concejales. Es una delicia encontrarte con concejales del año 79. Ahora, todavía en esta casa, todavía con ganas. Es que la gente no sabe las capacidades que tenemos, pero vamos a intentar transmitírselas. Me he encontrado en Huelva un partido cohesionado, un partido con ganas, con energía. Pretendo ponerle incluso las pilas todavía un poquito más, ¿no? Para que la sociedad de Huelva en su conjunto perciba que estamos vivos y que vamos a intentar, ya estamos recuperados de la derrota, no nos hemos dado por vencidos y vamos a seguir trabajando por Andalucía, por Huelva en concreto. Te tengo que preguntar muchas cosas y conocerte por dentro. Por cierto, Bien. Tienes buena imagen, das bien en televisión. Muchas gracias. Yo hacía teatro antes como aficionada. Sí. Te desenvuelves muy bien en televisión. Muchas gracias. A ver si el señor Chávez te abre las A puertas ver de si tu me dejaran televisión. un poquito Canal Sur. Por lo ya menos ves. Canal Sur, que llega a todos los andaluces. Esperemos que sí. ¿Te has recibido, Chávez, Pilar, Sí, ya? sí, Bien. me ha recibido. Estuve el lunes de esta semana reunida con él. Le pedí yo la entrevista porque entendía que es lo que corresponde, ¿no? Él es el presidente de todos los andaluces y yo quería pedirle una entrevista y hablar un rato con él. Uno de los temas hablamos también de la crisis económica. Se está hablando mucho en Huelva últimamente, ¿sabe? El debate medioambiental, Sí. la Mesa de las Rías, recuperar la avenida Francisco Montenegro, que lleva tiempo, este debate abierto, y lo último que ha salido, bueno, lleva casi año y medio. El tema del oleoducto. Ya saben que ese tubo, se lo explico a los ciudadanos, ese tubo que va a subir petróleo hacia Extremadura y va a bajar allá refinado con gasoil, gasolina, etcétera, etcétera. A ese proyecto se opone el Partido Popular y se opone también Izquierda Unida. Desde el Partido Andalucista, ¿qué papel vais a asumir en ese asunto? Nosotros nos oponemos también, de hecho, ha sido una de las primeras iniciativas que hemos presentado en este trabajo cerca de la gente, ¿no? Nos oponemos completamente porque eso es una serpiente de acero en cuyas tripas circula petróleo, derivados del petróleo, en fin, no aporta ninguna riqueza ni a Huelva ni a parte de la provincia de Sevilla por la que también transcurre para llegar a Extremadura. No genera empleo. Y es a costa de nuestro patrimonio natural, de nuestro medio ambiente,
¿Qué ganamos con esto los andaluces? ¿Qué ganamos en esta aventura? Alguien gana, yo no tengo la menor duda de que alguien gana en ¿Y esto. por qué el PSOE está por la labor de esa bien definida, la primera definición? Una serpiente con tripas, que has dicho, no me recuerdo, tripas con ha sido muy petróleo, buena. en fin. Pero ha sido muy buena Sí, la sí, definición, sí. Pues, la serpiente de acero, le podemos serpiente llamar de así a lo acero. gusto, no está mal. Sí, porque además yo, Sí. por las imágenes que he visto, es una especie de cilindro, o sea, que Sí, es que tiene sí, el sí, cuerpo bueno. de una serpiente realmente, ¿no? ¿Y por qué el PSOE está por la labor? No termino yo de entenderlo porque, fíjate, el propio ministro de Industria, el ministro Sebastián, ha recomendado reducir el consumo de petróleo a los ciudadanos en esta crisis, uno de cuyos elementos es la subida del precio del petróleo. Recomienda que se reduzca el consumo de petróleo el ministro, que es del PSOE. Y ahora aquí el PSOE apuesta por tener una refinería en Extremadura para que el petróleo entre y salga por Huelva, tantos kilómetros. En fin, no me huele bien esta historia, aparte de que contamina, aparte de que deteriora el medio ambiente, que pasa por espacios protegidos. Huelva es la provincia de Andalucía que tiene mayor número de hectáreas de espacios protegidos. Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con estas cosas del medio ambiente. No es ninguna broma, es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué construir tantos kilómetros de lo...? Algo no me huele bien en este proceso y desde luego el Partido Andalucista se opone. Se opone pensando en el interés general de los ciudadanos de Andalucía. Esto no genera un céntimo, ni de riqueza, ni de empleo para nuestra tierra ni para nuestra gente. Pues creo que no es necesario en este momento, cuando se habla de energías alternativas, cuando el propio precio del petróleo que sube desbarajusta la economía mundial. Yo creo que hay que pensar en otros métodos de tener energía que no contaminen y que sean alternativos al consumo del petróleo. Pilar, yo defino al tráfuga como un señor que se va de un partido a otro pago, con una bolsa de euros en el bolsillo. Vosotros habéis tenido un caso clarísimo, el exalcalde del Cerro, que estuvo en el partido andalucista y dejó el partido andalucista y se fue al partido socialista. ¿Qué opinión te merece un tránsfuga? Que en la provincia de Huelva hemos tenido muchísimos y todos acaban en el mismo partido, en el PSOE. Yo defino a un tránsfuga como un traidor, o como una traidora en el caso de que sea una mujer. Y efectivamente me parece que traiciona la confianza de las personas que le votan. La confianza, eso es deplorable en política. Todos perdemos credibilidad, todos los que nos dedicamos a la política perdemos credibilidad por culpa de los traidores, por culpa de los tránsfugas. Pero es verdad que sospechosamente siempre se benefician los mismos, siempre se beneficia el Partido Socialista, por lo menos en la relación con el Partido Andalucista. Y en la provincia de Huelva, todos los que han salido del Partido Andalucista, maletines o no por medio, han acabado en el mismo sitio. Este señor del que hablo, Erófito, está ganando cerca de 5.000 euros al mes, está de presidente, que me corrijan algunos, en la Mancomunidad, el Andévalo me parece, o sea que tiene un buen carguito y bien remunerado. Sobre la ley electoral, Pilar, hemos tenido varios casos, ¿no? Conocidos, bueno, Sí. en Huelva, la provincia, en Andalucía, en España. Un partido que saca el mayor número de votos no debe gobernar la lista más votada. ¿Piensa que debe ser así? ¿Se debe cambiar la ley electoral, dejarla como está? No, la ley electoral hay que cambiarla porque, bueno, la ley electoral nace, creo que es del año 79, es un momento en plena transición, cuando la democracia está fraguando y con dificultades, y en ese momento parecía lógico alcanzar algunos acuerdos que de alguna manera cimentaran la democracia en España. Pero ha pasado mucho tiempo, la ley electoral beneficia a dos partidos, fundamentalmente. A tres si me apuras, incluido Convergencia y Unión. Quiero decir, en este momento el tercer grupo en el Congreso de los Diputados es el de Convergencia y Unión, en número de diputados. Pero la ley electoral favorece fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular. Por eso a ellos no les interesa cambiarla, por eso no se cambia, entre otras cosas. La ley electoral no beneficia a las minorías. A la hora de quién gobierna, hay diferentes escalas, desde la escala local hasta el gobierno de España, ¿no? Hasta el gobierno central. ¿Debe gobernar siempre la lista más votada? Eso sería lo deseable. En un sistema abierto, participativo, es la lógica de las cosas. La democracia se sustenta en los votos que uno obtiene. Luego, quien obtenga más votos debe gobernar. Los pactos son legítimos, también son legítimos los pactos. Y hay veces que la única manera de darle una alternativa o una salida a una situación concreta que a veces está atascada es con un pacto entre la segunda y la tercera fuerza política, cuando la primera no alcanza la mayoría absoluta, ¿no? Los pactos son legítimos y yo no quiero restarle un ápice de legitimidad porque creo que forma parte de la dialéctica política. Ahora, reformar la ley electoral sí, con mucha claridad, para que el Partido Andalucista tiene en este momento 124.000 votos en las últimas elecciones autonómicas. No tenemos ningún diputado en el Parlamento de Andalucía ni en el Congreso de los Diputados. Con 30.000 votos en Navarra
hay una diputada en el Congreso de los Diputados, la representante de Nafarroa Bay. 3 veces más tenemos nosotros y estamos fuera, ¿no? En fin, hay diferencias que hay que resolver. Cuesta muchos menos votos un diputado en el Congreso por Palencia que por Sevilla o por Huelva, por ejemplo, ¿no? En fin, ahí sí que hay algunas cosas que hay que modificar para adaptarlas a la realidad. También es legítimo que coincidan las elecciones generales con las autonómicas, pero hay que cambiar. Ah, no. No. ¿Es eso, ilegal? No es ilegal. Ah, pues Pero no es legítimo. Es que hay una diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo. No pero es yo creo que no vamos a asistir nunca a unas elecciones autonómicas para que el andaluz se centre solamente. A Chávez no le va a interesar. Es que nunca. no le interesa, efectivamente, ese es el problema. Legal es, pero legítimo no. Mezclar las elecciones generales y las elecciones andaluzas solapa siempre el debate sobre Andalucía. Enmascara siempre el análisis de la gestión del Gobierno de Andalucía y las críticas que se pueden hacer y las alternativas que se puedan presentar. No les interesa. Cuando hace poco, en este verano, era el Congreso del PSOE y se les ocurrió escribir en algún documento que ellos eran andalucistas, yo me puse, en fin, expresé con mucha claridad que aquello me parecía una burla. Y mi principal argumento era, no es andalucista quien hace coincidir sistemáticamente las elecciones andaluzas con las generales. Por ejemplo, no es andalucista quien no asiste al homenaje a Blas Infante en el Parlamento de Andalucía. Y no asistió el presidente Chávez este último 10 de agosto al homenaje a Blas Infante. En fin, hay una... Vamos, que uno se puede vestir de lagarterana si quiere, pero creo que será mejor que se vistan de lagarterana las señoras, las mujeres de lagartera, que para mí que sería un disfraz. Pues eso mismo es cuando dice el Partido Socialista que ellos son andalucistas, o cuando lo dice el PP, que también lo van a decir ahora en su Congreso, que ellos son andalucistas, ¿no? El argumento fue, y el PP también ha hecho coincidir las elecciones generales con las andaluzas. Es lo único que se han puesto de acuerdo. Acuérdate de aquellas 2 legislaturas de Aznar y la bronca en Andalucía, en lo único que se pusieron de acuerdo PP y PSOE fue para convocar conjuntamente las elecciones en Andalucía y en el conjunto del Estado. Eso es una traición a la autonomía andaluza que requiere pues un debate, un estudio de la alternativa y oye, que la gente conozca y vote. La mayor libertad para poder votar nace del conocimiento. A mayor conocimiento, mayor grado de libertad. Pilar, a ti de la vida, ¿qué es lo que te cabrea? ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué no soportas? Mira, la hipocresía, las máscaras. Y es que en esto de la política hay veces que hay muchas máscaras. Para mí la política todavía es casi una cuestión epidérmica. No tengo coraza, ni la quiero. O sea, en el momento que yo me ponga una coraza, ya dejará de interesarme a mí esto de la política, ¿no? Es mucho más de pasión, aunque a veces es más arriesgado también en esta manera. Pero la gente que es hipócrita, que te dice una cosa y piensa lo contrario, que te dice una cosa y hace lo contrario, los que te pasan la mano por la espalda y te dicen, ¡uy, qué bien! Eso me pone de los nervios. No me creo nunca nada de esas cosas, nunca. ¿Me dice la mejor virtud de Pilar González? ¿Cuál es? Pues yo creo que la constancia, el tesón, la capacidad para entusiasmarme con las cosas que hago. ¿Y defecto? ¿Te reconoces La alguno? impaciencia, sí. Soy impaciente. ¿Eres impaciente? Sí, soy bastante impaciente y ahí tengo que moderarme un poco porque a veces quiero que las cosas salgan, se hagan, se resuelvan. Tengo un punto de impaciencia que sería mejor corregir. ¿Y tu punto de sensibilidad también es alto? Sí, me considero una persona sensible con muchas cuestiones, fíjate, desde cuestiones sociales hasta cuestiones estéticas. Lo primero, la gente y sus problemas, ¿no? He estado hoy viendo al padre de Mariluz en una reunión, que se ha sido en privada, hemos estado hablando y demás, y después lo he comentado con mis compañeros, digo, este hombre es para hacerle un monumento, por la entereza, por la lucidez, por cómo viviendo la tragedia que ha vivido mantiene la cabeza sobre los hombros, ¿no? Pues fíjate, a mí esas cosas me emocionan. Estuvo aquí hace 2 meses. Pues estuvo ahí donde tú estás sentada. Parece una persona de una talla alucinante. ¿La última vez que lloraste, por qué fue? La última vez que lloré, pues, verás, me cuesta mucho llorar por tristeza o por... Esas cosas me cuesta mucho hacerlas delante de gente, ¿no? Ahora, por alegría, por emoción, pues con mucha facilidad, eso no me cuesta hacerlo. Yo creo que la última vez que lloré fue en esta segunda parte, que es mejor, que no tiene tanto dolor como emoción, y creo que fue en el Congreso del Partido Andalucista. ¿Sales a la calle con una coraza para protegerte de los golpes, con un impermeable para que todo te resbale? Un impermeable para que las cosas me afecten lo imprescindible, pero con coraza no creo que sea bueno
Bueno, hay veces que hay que defenderse, ¿eh? Pero eso es mejor, a ver si un símil, yo no soy nada violenta, todo lo contrario, soy pacífica y más bien cobardica para estas cosas, ¿no? Pero es mejor defenderse con los puños que con una coraza, es mejor defenderse con la palabra, en este caso, que desde mi punto de vista, ¿no? Que con una coraza. No me interesan las corazas, son unas máscaras también las corazas, ocultan, no solo te protegen, ocultan lo que eres. Y no tengo yo un gran interés en ocultar lo que soy. Pilar, ¿el que te la hace te la paga? No siempre, tengo una capacidad también importante para olvidar algunas cosas, pero hay determinadas cosas que me duelen mucho y que no tengo ansia de venganza, pero sí recuerdo que algo me ha causado dolor, para tener un poco más de tiento con la persona que me causa dolor, no para que me lo pague, para marcar cierta distancia, es así para protegerme, para que no me vuelvan a hacer daño. ¿Podríamos hacer una enorme hoguera con los palos que te ha dado la vida? No. Pequeñita, entonces sería una candelita pequeñita. Una candelita, no me considero, al contrario. Procuro sacar la parte positiva que tiene la vida, aún de circunstancias no fáciles, pero no me considero una persona desgraciada en absoluto. Verás, probablemente el drama más importante de mi vida fue la muerte de mi padre cuando yo era muy chica, yo tenía 6 años. Mi padre murió trabajando en el campo, porque a eso era lo que el hombre se dedicaba. En ese momento yo no soy consciente, con 6 años, de lo que soy consciente es de que mi vida cambia y de que hay una ausencia y un hueco, pero un poco más, ¿no? Bueno, pues yo, después de superar el dolor y mantener siempre esa ausencia, lo que de alguna manera yo estoy convencida que a mí me protege, fíjate, estoy convencida que me protege, que no me ha dejado desamparar ni nada, o sea, que de alguna manera a mí me echa una mano y a veces las cosas me salen bien. O sea que tengo capacidad probablemente para sobrevivir, de extraer la parte positiva de la vida, y esa ha sido pues una de las circunstancias más duras, ¿no? Por lo demás, afortunadamente, no he vivido situaciones tan duras. Intuyo la respuesta que me vas a dar ahora. Igual me equivoco. A ver si te sorprendo. Imagínate que yo tengo la lámpara esta de Aladino, la froto y sale el personaje que tú me pidas para charlar con él media hora. ¿A quién me pedirías? Del pasado, del presente. Es que yo soy historiadora, o sea que es que hay mucha conocido, gente famoso, no famoso. Que me gustaría. Del presente, de la prehistoria. Bueno, a ver, del presente en este momento, una persona con quien sí me gustaría hablar es con Obama, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. No tanto por las circunstancias suyas, las nuestras, no tienen nada que ver, ¿no? Pero a mí hay algo en él que me recuerda a Kennedy, me recuerda a esa esperanza. Tiene una manera de, por lo que he visto de su campaña y tal, de plantear la política que a mí me parece femenina, fíjate, y no tengo la menor duda de que, en ninguna duda, en ese sentido, pero tiene algo como de femenino a la hora de plantear su ¿Te trabajo. transmite paz? Sí, me transmite confianza. Yo no sé si no hay recetas mágicas, nunca hay recetas mágicas para resolver cuando uno tiene que gestionar, o tiene que gobernar, o tiene que enfrentarse a problemas cotidianos en la vida, ¿no? Pero es una persona en la que yo confiaría, me transmite ese tipo de situaciones. Y luego, personajes de la historia, pues Juan Ramón Jiménez estando en Huelva, que yo creo que es el padre de la generación del 27, que probablemente es la época más maravillosa de la literatura de los últimos tiempos, ¿no? El almirante que sale de Huelva y cruza el Atlántico buscando las Indias. En fin, yo qué sé, así a bote pronto, mucha gente me gustaría encontrarme y tener la oportunidad de hablar con ellos. Algunas mujeres como Indira Gandhi, se me ocurre también en este momento, como Golda Meir en Israel. En fin, bueno, de repente un chorro me salen, fíjate. Me equivoqué. No, a ver, ¿qué pensabas que te iba a decir? Blas Infante. También, pero es que a Blas Infante creo que es una absoluta pretensión casi absurda, ¿no? Pero creo que algo le conozco por lo que he leído de él. Mientras que a estas otras personas no las conozco y entonces o me son más lejanas. Blas Infante es que para mí es algo cercano, no es algo irreal, es algo cercano, soy amiga de uno de sus nietos, estuve con su hija, la presidenta de la Fundación Blas Infante. Cuando yo hablo de él o lo meto en mis discursos o en mis intervenciones, es como hablar de algo de mi familia. No soy de su familia ni quiero en este momento hacer ningún tipo, pero es algo que a mí me es cercano, me es próximo, no me es ajeno Blas Infante, no, casi que puedo hablar con él cuando le leo, vaya, no necesitaría que apareciera de una lámpara mágica. ¿Tienes hijos, Pilar? Tengo 3 hijas, 3 niñas todas.
¿Cuál es el eje básico por donde ha girado la educación que le has dado a tus hijas? El sentido de la responsabilidad, el esfuerzo, que me parece fundamental y es un valor que se está perdiendo en una sociedad hedonista, donde todo es fácil y donde todo parece regalado, y el hecho de que sean buenas personas, de que sean personas honestas, personas responsables, personas trabajadoras. ¿El aborto es un asesinato? Depende de las circunstancias, depende mucho de las circunstancias. Yo no abortaría nunca, pero meter en la cárcel a una mujer que aborta me parece muy duro. Habría que estudiar el porqué de esa situación, el porqué de esa decisión. Creo que en cualquier caso nunca es un capricho la decisión de abortar. Creo que debe ser un drama en cualquier caso, que uno puede hasta intentar frivolizar, pero creo que es una cuestión muy seria que había que plantear con mucha serenidad, mucho tiempo antes de las elecciones, para no enmascarar el asunto, ¿no? Pero hablarlo con mucha serenidad y plantear un debate sereno sobre esta situación. Y cuidar mucho la prevención. Es que hoy día no hay por qué llegar a un aborto. O es un reducido número de casos o es una circunstancia muy extrema. Hoy día hay medidas para no quedarse embarazada cuando una mujer no quiere quedarse embarazada, ¿no? Pues con mucha información y con mucha prevención evitaríamos tener que se tuvieran que practicar abortos. No sé si contestarás lo mismo que el padre de Marilu, la misma pregunta te hago. ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Cadena perpetua. Pena de muerte en ningún caso, porque sería poner en el mismo papel al asesino que a la víctima. No, sí, es la misma en ningún caso. Somos respuesta. Superiores moralmente, con lo cual cadena perpetua, no pena de muerte. Si tú entras en una sala y ves al máximo responsable de ETA hablando con Zapatero, ¿qué harías tú en esa habitación? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? Me voy dando un portazo. Yo creo que el máximo responsable de ETA no puede hablar con el presidente del gobierno de España, ni Zapatero ni con ningún otro. O sea, no me parece, no tiene legitimidad, no es justo. Hay un montón de muertos, muchos de ellos andaluces. No, el máximo responsable de ETA donde debe estar es en la cárcel, y cumpliendo la condena que la justicia determine para él. No es una opción política ETA, no tiene nada que hablar con los políticos, tiene que hablar con los jueces y cumplir las sentencias que le sean impuestas. ¿Esperabas la ilegalización de ANV? Sí. ¿Esperabas, no? ¿Ha tardado? Ha tardado. Nosotros lo pedimos cuando las elecciones se presentaban y en aquel momento creo que fue el Tribunal Supremo y legalizó un número, algunas listas, y decíamos, oiga, esto no tiene sentido. No puede ser que ANV sea ilegal en un pueblo y sea legal en otro pueblo. Si es ilegal en todos los municipios en los que se presenten. Lo dijimos en aquel momento. Lo esperaba porque el resultado de la tregua fue el que fue. Si el resultado hubiera sido otro, no lo esperaría, evidentemente. ¿Crees en Dios, Pilar? Sí, soy una persona creyente. ¿Rezas por las noches? A mi manera, no tengo una práctica muy formal de la religión, pero sí soy una persona creyente y sí, ya lo decía Machado, a veces hablo sola porque espero hablar con Dios un día, con lo cual sí soy una persona creyente. Sí. ¿Qué sensación te produce el hecho de ver a dos hombres besándose? No me produce ninguna sensación, creo que es algo que afortunadamente ya podemos ver con naturalidad. Creo que las personas se enamoran y no me parece nada malo enamorarse de una persona del mismo sexo, ¿no? Creo que en ese sentido la sociedad ha ganado en tolerancia y eso me parece positivo. Evidentemente no me gusta que eso se haga no sé, donde hay niños, en fin, creo que hay que respetar y proteger mucho a los niños en esos casos. Pero el hecho de que dos hombres se enamoren o dos mujeres se enamoren, a mí no me supone ningún problema, ni ningún rechazo, ni siquiera morbo. Me parece una cosa que debe ser natural para la mayoría de la gente. ¿Tú te has enamorado muchas veces? Yo me he enamorado alguna vez. ¿Ah, sí? ¿Eres enamoradiza entonces? Bueno, un par de veces, tampoco mi currículum bueno, en ese sentido. Y la segunda llevo con él casi 20 años, con lo cual, en fin... Eso está consolidado ya. Sí, está consolidado, efectivamente. Creo que esto tiene algo de futuro, porque sobre todo historia tiene bastante. ¿Eres partidaria de la familia tradicional, la que hemos conocido de pequeñito, el padre, la madre y los hijos? No soy dentro de tus cánones podría entrar otro tipo de familia? No soy partidaria de imponer modelos, soy partidaria de respetar los derechos de todos, ¿no? En mi caso, pues es una familia tradicional compuesta por mi marido, por mí y por mis 3 hijas. Pero bueno, porque yo me enamoré de este hombre y él se enamoró de mí y decidimos vivir y compartir la vida juntos, ¿no? Y espero que dure, hasta ahora está durando y a mí me gustaría que durara, ¿no? Pero no soy partidaria de encorsetar
es verdad que la familia es el núcleo sobre el que descansa la sociedad, pero también es verdad que la familia debe basarse en relaciones de afecto, de amor, de respeto, y esas cosas pueden existir en formatos diferentes. Una pareja mal avenida, con circunstancias de violencia o de violencia verbal, es mejor que no estén juntos, es mejor que cada uno tenga su propio camino, ¿no? Y que se evite el daño que se le pueda hacer a los hijos. Para mí es muy importante proteger a los niños y a las niñas, que son nuestro futuro. La última lágrima del día, cuando algún día que lo has podido tener malo, la última lágrima la dejan en la almohada o en el hombro de tu hombre. Depende, porque algunas las dejo en la almohada y algunas otras también en el hombro de mi hombre. ¿Él te apoya en esta carrera política que emprende, en ese camino hacia la presidencia de la Junta? Sin su apoyo esto sería imposible, porque esto de la conciliación de la vida familiar es muy duro. Este trabajo no tiene horarios o tiene unos horarios muy raros. Cuando la gente termina de trabajar es cuando tenemos reuniones, con lo cual terminamos muy tarde por la noche. En fin, sin el apoyo de la persona que tienes cerca, que conoce mi compromiso y que lo comparte, y que no sería posible, ¿no? Y que además me echa muchas manos en la educación de mis hijas, en las cosas domésticas, ¿no? No sería posible sin su apoyo. Él no tiene nada que ver con la política, nada, no ni trabaja. Ni quiere tener nada que ver con la política. Él es un profesional, él es arquitecto, se dedica a su trabajo y no le... Es más, además es una persona tímida, que no le gusta nada esto de aparecer nada. Él siempre me dice, bueno, si hace falta que yo vaya a algún sitio, porque, en fin, porque para ti sea necesario, porque sea una cosa que sea más social, yo voy. Pero lo que sea necesario nada más, lo que puedas me lo evitas. Y le evito muchas cosas en este sentido. ¿Es andalucista también él? Él es una historia muy graciosa. Él es argentino, bisnieto de un bandolero de estepa. Con lo cual es una historia muy divertida. Su bisabuelo era un Joaquín Camargo el Vivillo, un bandolero de estepa que emigra a Argentina, entre otras cosas, huyendo de la Guardia Civil. Y bueno, su abuelo nace todavía en Estepa, su padre ya nace en Buenos Aires, ¿no? Y él vuelve a la tierra de su abuelo. Yo se lo decía de broma, digo, tú eres más andaluz que yo. Yo al fin y al cabo vengo de Extremadura, que está muy cerca, y ahora he elegido Andalucía como mi lugar en el mundo, pero tú es que eres un andaluz de ida y vuelta, ¿no? Él sí que comparte, porque sobre todo, no tanto ya por sus raíces familiares, como por el hecho, yo digo muchas veces, bueno, he parido 3 andaluzas, y él es el padre de 3 andaluzas, ¿no? Aunque fuera desde una perspectiva egoísta, a él le interesaría que Andalucía fuera el mejor lugar del mundo, pensando en el futuro de nuestras hijas. Que esos indicadores de los que hablábamos hace un rato, ¿no? De desempleo, de resultados de la educación catastróficos, pues que no existieran. A él le interesa eso también. Pilar, a todos los políticos que han venido, que han pasado, esa sanción, 150 por lo menos. Qué bárbaro. De muchos partidos. Le hago todos la misma pregunta y ninguno me han convencido. Yo creo que no hay una respuesta. ¿Cómo es posible, Pilar, cómo es posible, en Huelva, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Huelva, con más de 50.000 parados en la provincia, señores, algunos están cobrando el paro, otros no, que vengan inmigrantes a recoger la fresa, mientras el señor que está cobrando el paro está así, de brazos cruzados cobrando el paro, vemos a un inmigrante cogiendo la fresa o la aceituna, por ejemplo. Esto es un auténtico contrasentido. ¿Por qué se produce esto? La verdad es que no existe una respuesta fácil a esa pregunta. Lo lógico es decir, usted, señor, está cobrando el paro. Claro. ¿Recoge usted esa fresa? Sí, o la póngase aceituna, usted a que para eso trabajar. cobra. O si usted no quiere coger la fresa, la retiramos la subvención. O la retiramos el paro. Pero esto no ocurre. No ocurre. Yo es que creo que todo el tema del paro y demás ha sido necesario en muchos momentos para darle respuesta o solución a personas que vivían situaciones muy difíciles. Pero también ha habido algo de acomodaticio en muchos casos, ¿no? Que hace que la gente se conforme con poco. Cuando yo creo que, por lo menos tal como yo pienso, bueno, yo haría cualquier trabajo en circunstancias de necesidad. A mí no se me cae ningún anillo por hacer cualquier trabajo que fuera necesario. Antes que estar parada, yo, en fin, creo que podría hacer cualquier trabajo, ¿no? Es difícil, no, es que tampoco tengo yo muy clara cuál es la respuesta, no quiero inventarme un discurso y hacerlo, ¿no? Pero yo esta mañana oía en la radio a un representante de la patronal agraria de Huelva, el tema de fresa y demás, no recuerdo el nombre ni la organización, y el hombre decía que es que no encuentran trabajadores españoles, andaluces o de Huelva para hacer ese trabajo, por eso recurren a la contratación en origen. Él decía, para nosotros es más barato tener trabajadores de aquí, porque además hay gente que termina de trabajar y se va a su casa, no tenemos que hacerle pues viviendas, que las viviendas, en fin,
las calidades y esas cosas son difíciles, ¿no? Pero si no tendríamos que hacer todo ese tipo de cosas si hubiera trabajadores aquí que quisieran hacer ese trabajo. Y no se hace ese trabajo con gente en Andalucía. No hay una respuesta sola ni hay una respuesta posible. Hay un sistema que no funciona bien en algunos casos y que habría que solucionar. Lo de la fresa en Huelva es un milagro que ha servido para sacar adelante a pueblos como Lepe. Caramba, que es algo para estar orgulloso, haber sabido apostar por los recursos de Andalucía, de la tierra, y convertirlo en una fuente de riqueza. Y parece que eso como que ha venido disolviéndose, ese interés inicial, ese despertar de todos los cultivos de fresa, de naranja en la provincia de Huelva. Bueno, Pilar, nos queda un minuto para despedir. Pues Ya me avisan de rápido. redacción, se han pasado 50 minutos rápido. Y me gustaría seguir hablando contigo, pero en todo caso, aquí tenéis siempre las puertas abiertas. Muchas Cada gracias, vez que quieras, muchísimas gracias. cuenta con nuestro apoyo, tanto de la radio como de la televisión, en esa camino que emprende hacia la presidencia de la Junta de Andalucía. Te voy a pedir que ponga un adjetivo, una frase cortita a una serie de nombres propios que te voy a dar. Julián Álvarez. Julián es mi amigo fundamentalmente, entonces cualquier adjetivo que le pueda poner está motivado por el afecto personal. Yo creo que fue un trabajador incansable y tuvo mala suerte. Rojas Marco. Rojas Marcos es un líder indiscutible, uno de los mejores políticos que ha tenido Andalucía. Pedro Pacheco. Otro gran político de Andalucía. Zapatero. Un bluff. Zapatero no sé si él sabe a dónde va. Manuel Chávez. Manuel Chávez creo que es un hombre honesto, pero creo que lleva demasiado tiempo al frente de la Junta de Andalucía. Le falta energía al presidente de la Junta de Andalucía. Javier Arenas. Javier Arenas creo que a veces juega de farol. Y por último, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Pilar González. A mí me gustaría que dijeran de mí que soy una andalucista honesta. ¿Te has sentido bien, Pilar? Muy a gusto. Ya sabes, recuerda lo que aquí tienes tu casa para lo que quieras. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente para mí.